esta noche vamos a desarrollar absolutamente todo y ya voy a recibir al invitado de esta noche, que es Raúl Micán, doctor en geografía. ¿Cómo le va, Raúl? Muchas gracias por invitar, muy bien. Un gusto estar acá y agradecerle por dar esta oportunidad de unos minutos charlar sobre volcanes y lo que usted un poco anunció, ¿no es cierto? Esta problemática que a veces la pregunta que se hacen muchos es para preocuparse o no. Claro, por eso es lo que hasta difundimos, Claro. ¿no? Preocupación, porque hablamos de los sismos, lo cual es importante y también sucede mucho en nuestra provincia, pero no hablamos de los volcanes. No. Y no hablamos de las actividades volcánicas que están sucediendo a nivel mundial. Y que, chicos, 39 son a nivel nacional, volcanes que están activos, y acá hay 8 en Mendoza. No es menor el dato, Raúl. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, el tema de los volcanes, las erupciones volcánicas se enmarcan dentro de lo que se llaman los riesgos naturales, o los peligros naturales en realidad, ¿no es cierto?, que se convierten en riesgos cuando afectan a las personas. Los peligros naturales que nosotros en Mendoza nos afectan, como lo que son los oasis, o en general la provincia, fundamentalmente son los sismos, con una frecuencia no diaria, pero muy seguida, y son los que más presente tenemos, justamente por esa frecuencia, esa repetición del fenómeno en poco espacio de tiempo. Después tenemos los aluviones, algo un poco más infrecuente, pero que en los veranos, con estas lluvias torrenciales que nos afectan, típica de un clima seco, se nos hace presente, como fue el último verano, donde vimos las calles del Parque General San Martín hechos ríos. Y antiguamente aluviones con efectos peores. Y después tenemos el viento sonda. El viento sonda también es un peligro natural, y los volcanes. Lo dije en ese orden porque en realidad los volcanes son los menos frecuentes, las erupciones volcánicas son las menos frecuentes dentro de nuestra provincia. Sin embargo, usted dio un dato muy interesante, la cantidad de volcanes activos que hay en Mendoza. 8. 8, pero cuando uno da clases en la facultad, Sí. lo que más empezamos a inculcarle a los alumnos de la carrera de geografía, que es la que yo provengo, es que nosotros primero tenemos que concientizarnos como profesionales. Bien. Y después trasladarlo a la comunidad, la concientización. Mendoza, si uno lo mira desde el punto de vista del relieve, Mendoza es una provincia volcánica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos volcanes en lo que es la cordillera de los Andes, el cordón montañoso, pero tenemos volcanes dentro de lo que es el territorio de la provincia, especialmente en el sur, en el departamento de Malargüe, lo que se conoce como la zona de Payunia, tenemos más de 400 conos volcánicos dentro de la provincia. Algunos no están activos y otros están activos. Los más activos son los que están en la cordillera. Pero lo primero creo que es importante definir qué es un volcán activo. A ver. Un volcán activo a nivel internacional se ha consensuado que son volcanes que han tenido alguna vez una erupción en los últimos 10.000 años. O sea que si un volcán ha tenido algún tipo de erupción explosiva o efusiva, como estamos viendo ahora en La Palma, es un volcán activo. Bien, eso hace que nosotros tengamos volcanes como el Maipo, en el departamento de San Carlos, el Peteroa, Planchón Peteroa, el conjunto de volcanes Planchón Peteroa en Malargüe. Hay datos que hay un volcán dentro de la provincia, que es el Payún Matru, con erupciones que están dentro de los últimos 10.000 años. Y después, bueno, tenemos, a veces uno dice el Tupungato. El Tupungato en realidad no está activo, ya es un volcán que hace más de 1 millón de años que no tiene actividad, pero tiene una boca muy próxima que es el Tupungatito, que está muy cercano al límite. Estos volcanes que... Tenemos, chicos, imágenes de estas, ¿no? Tenemos las de Mendoza, ¿se la podemos ver? Mientras estamos hablando, sí. Así ilustramos un poco de nuestros volcanes. Justamente una de las que estaba viendo acá es del Peteroa. Ajá. Hace unos años, esa es del Peteroa. Estos volcanes, bueno, de la cordillera tienen la particularidad de a veces pasar muchos años en silencio. Muchos años en silencio. Y de golpe generan erupciones explosivas. Esa es la característica de nuestros volcanes de la cordillera de los Andes. Totalmente diferente a lo que hoy estamos viendo por televisión en forma permanente, que es el volcán de las Canarias, ¿no es cierto? Sí, tenemos imágenes también para ir allí. Donde son erupciones, bueno, justamente es una imagen de Payunia, ¿no es cierto? Sí, La zona volcánica que está
en lista indicativa o Sí. ante la UNESCO, Sí. o está propuesta ante la UNESCO para que ser declarada Ujú. Patrimonio Mundial, justamente por la Ujú. cantidad de modelados y formas volcánicas que tiene. El Eso de Cumbre genera, Vieja, tenemos que ver el video, a ver claro, lo que está sucediendo, sí. el de Cumbre Vieja, como decía recién, eso es una erupción de tipo efusiva. Ajá, Nosotros, nuestros volcanes son explosivos, sí. por lo tanto son más peligrosos. Ujú. Si bien tenemos volcanes en nuestro límite con Chile, Ujú. como los que acabo de nombrar, también hay volcanes del lado chileno que nos pueden afectar. Bien. Que a veces, desde el punto de vista del control, la vigilancia, el monitoreo, son más preocupantes que estos Ujú. tres volcanes Ujú. que acabo de mencionar. Por ejemplo, en el Paso Pehuenche, un paso Sí. que se ha habilitado alternativo al Paso Libertadores, Ujú. tenemos prácticamente cuando transponemos el límite, tenemos la caldera del Maule, o el campo volcánico de Caldera del Maule. Es una caldera que ha generado muchas erupciones a través del tiempo, especialmente en los últimos 10.000 años, Ujú. donde desde la universidad hemos datado, hemos encontrado los depósitos de estas erupciones violentas, explosivas. Ujú. Algunas muy explosivas que han generado, por ejemplo, cuando vemos lo que explota un volcán, esas nubes, Sí. chorros de ceniza, Ajá. Y también esta cosa rocas, de nieve con es, negra, ¿no? Una forma de nieve claro, negra. que asciende. Ujú. Bueno, acá hemos tenido en Mendoza, se ha demostrado erupciones de la columna de material y vapor ha ascendido más de 25 kilómetros. Terrible, Pensemos terrible. que la de La Palma está ascendiendo no más de 5. Ah. Entonces ahí está la gran Wow. diferencia entre que un volcán es explosivo y uno efusivo. Muy bien, lo tengo que tener Sí, acá porque sí, tengo por supuesto. un segundo invitado también esta noche donde tiene el micrófono abierto, donde se puede debatir, se puede hablar, así Sí, que sí. pueden opinar, pueden interrumpirse, porque me encanta este programa también y tener a dos personas que saben muchísimo acerca de los volcanes y obviamente queremos llevarte a vos la información necesaria para que también tomes conciencia, ¿no? En nuestra provincia hay 8 volcanes activos. Ya voy a saludar al invitado Sebastián García, él es director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica, OAV, del Segemar. Ahí está. ¿Cómo le va, Sebastián? Hola, muy buenas noches, un gusto estar acá. Buenas noches, buenas noches. Bueno, la verdad es que hoy estábamos hablando y comenzando, ¿no? De decir, bueno, en Argentina hay 39 volcanes activos y acá en Mendoza 8. Ojo con esto. Efectivamente, Mendoza es una de las provincias más volcánicas del país y como bien los escuchaba recién, la percepción del riesgo volcánico no es del todo lo más frecuente. Como recién lo comentaba el colega, Ujú. los sismos, uno tiene la percepción de que en Mendoza lo que hay son sismos, porque tal vez son más frecuentes. El problema que hay con las erupciones volcánicas es la frecuencia con la cual pueden ocurrir. Hay algunos volcanes que tienen erupciones tal vez más pequeñas y más frecuentes, como fue la última erupción del Planchón Peteroa, pero hay otros volcanes que tienen un espacio de tiempo entre erupciones más grande y por eso la gente tiende a olvidarse de que esto puede suceder, pero si miramos el caso de La Palma, tuvo su Ujú. última erupción hace 50 años y ahora está sucediendo de nuevo lo que se está viendo. Ujú. En el caso de Mendoza, en el 32 tuvimos la erupción del Quijapu, que fue una de las erupciones más grandes Ujú. registradas a nivel mundial. Es un volcán chileno, pero que afectó mucho el territorio del sur de Mendoza. Así que, como recién comentaba, no solamente hay que preocuparse de los volcanes propios de la provincia, Sí, no, sino por de aquellas erupciones en territorio chileno que, debido a la predominancia de los vientos, la tefra o la ceniza volcánica puede caer sobre el territorio argentino. Ujú. Y vos sabés que por ahí esto, y lo comparto con ambos, ¿no? Sí, Esto de lo que sucedió en España, todos lo mirábamos como, qué lejos, bueno, sucedió en España. Pero cuando empezamos a investigar y con todo el equipo de producción nos sorprendió, ojo acá en Argentina, ojo acá en Mendoza. Porque en Mendoza, y lo comparto un poco lo que decía antes también Seba con vos, nos preocupamos y nos ocupamos muchísimo acerca de los sismos, que es lo que mayor hay, ¿no? Aquí en nuestra provincia. Pero también, ¿sí? Deberíamos ocuparnos y preocuparnos por el tema de los volcanes, porque hay muy poca información. No sabemos qué hacer en caso de si llega a... sí. Puedo Sí, sí, agregar, sí, sí, sí. justamente lo que acaba de mencionar Sebastián Sí. es un punto muy importante. Yo Ujú. mencioné recién que los volcanes que están en la zona cordillerana Ajá, son explosivos. ajá. Si bien están en zonas no muy pobladas, o Ujú. prácticamente despobladas, Sí. lo que nos va a afectar de esos volcanes es Ujú. lo que se mencionó recién, la ceniza, la tefra, todo el Ujú. material
que sale expulsado en una erupción explosiva, fragmentada, es lava fragmentada que sale, ¿no es cierto?, expulsada, y que justamente por los vientos predominantes del oeste que vienen del Pacífico, eso es lo que nos va fundamentalmente a afectar. ¿Por qué? Porque al ser el viento dominante del oeste, Sí. toda la ceniza, aunque sea producida por un volcán chileno, viene hacia la Argentina. Tenemos ejemplos muy recientes, ¿no es cierto? No hace muchos años, en los 90, el Hudson, donde la explosión trajo toda la ceniza hacia la Patagonia. Bueno, Villa Langostura también hace poco tiempo, Villa Langostura. 2011, la erupción del Cordón Cauche fue la de Villa Langostura. Y un año antes estuvo la erupción del Chaitén, ¿no es cierto?, en Chile, Sí. donde, bueno, toda la ceniza viene hacia Mendoza. La del 32 que se mencionó, de Quizapu, hay ceniza de ese volcán, según algunos registros, que llegaron a Sudáfrica. Con seguridad llegaron a Brasil. Mirá Con vos. seguridad. Entonces, eso es lo que nos afectaría, y sin un ánimo de asustar, ¿no es cierto?, sino de concientizar. No, total. Es lo que realmente nos afectaría de estas erupciones explosivas. Hoy vemos en La Palma de que el gran problema que tienen son las coladas de lava, efusivas, que van avanzando y van quemando, destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Ese problema en estos volcanes que están en cordillera, en cierta medida en zonas aisladas, no ocurriría en cierta magnitud, pero la cantidad de ceniza que nos podría llegar a afectar es mucho mayor que lo que está ocurriendo hoy en La Palma. Afectar nos referimos a un todo, ¿no? que nos Afectar llegue medio la ambiente, ceniza. no, afectar una cuestión de salud. Claro, Malargüe, por ejemplo, es un departamento que con la erupción del 32 cambió prácticamente su economía. O sea, la cantidad de ceniza que produjo este volcán que recién Sebastián mencionaba y que está dentro de las erupciones más grandes del siglo XX, o la más grande registrada, ¿no es cierto? Hay zonas de Malargüe que las tapó, las cubrió con más de 5 o 6 metros de ceniza volcánica. Actualmente uno va a una zona en el Valle Grande que se llama el Tapaderal, es un lugar donde uno ve 7 metros de ceniza volcánica toda blanca, acumulada, y pensemos que la ceniza, si uno la analiza, es vidrio. Es vidrio. Entonces, si eso viene en el aire hacia zonas pobladas, como podrían ser los oasis de Mendoza o cualquier área poblada de la Argentina, es lo que nos tiene que preocupar, porque ese virus se va a afectar a las personas, a los animales, a los cultivos, a los depósitos de agua. Entonces, ahí eso es el peligro, el riesgo que nos va a afectar y el que habría que pensar en lo que se llaman los planes de contingencia. Bien. Y lo que hace la tarea que hace el colega es la otra tarea que es fundamental, que es monitorear. Y ahí voy a Seba. Seba, ¿cómo está la Argentina con respecto a esto? ¿Se monitorea correctamente? ¿Faltan instrumentos para monitorear adecuadamente los volcanes aquí en nuestro país? Estamos dando nuestros primeros pasos. Es muy importante, ya que mencionábamos los distintos riesgos a los cuales estamos expuestos, de que, por ejemplo, los sismos no es algo que uno pueda pronosticar. Los sismos ocurren, uno posteriormente los mide. En el caso de los volcanes, a través de la instalación de distinta instrumentación, con semanas o meses de anticipación, como ocurrió en La Palma. En La Palma, semanas anteriormente de que la erupción ocurra, ya se sabía de que esto podía suceder y podía haber una alerta temprana. En el territorio argentino, Argentina era uno de los pocos países con volcanes activos en toda Latinoamérica que no contaba con un observatorio vulcanológico. Siempre a nivel mundial somos un poco hijos del rigor. Generalmente los países reaccionan posterior a una gran erupción que ha generado una catástrofe. En Chile fue posterior a la erupción del Chaitén, que recién mencionábamos, del 2008. En Colombia fue después de la erupción del Nevado del Ruiz, que enterró una población por completo, matando a 25.000 personas. Es el desastre volcánico más grande a nivel histórico. En el caso de Argentina, todo esto empezó a tomar forma posterior a la erupción del Cordón Cauche, que generó grandes impactos sobre la Patagonia argentina. La ceniza per se no pone en riesgo la vida de las personas, pero sí los impactos que puede haber sobre la ganadería, sobre cultivos, sobre los ecosistemas, sobre las personas que puedan tener afecciones respiratorias. Entonces, a raíz de eso, desde el año 2016, el Servicio Geológico, que es un organismo científico técnico, así como es la CONEA o el INTA, para que se hagan una idea, empezó un proyecto de inversión para empezar a monitorear los principales volcanes activos de nuestro país, y es lo que hoy día estamos avanzando día a día.
Por ejemplo, hoy día ya monitoreamos alrededor de 3 volcanes, que estos son el Planchón Peteroa, el Copahue y el Lanín. Recientemente se instaló la red en marzo de este año. Y ahora en el próximo mes vamos a estar avanzando en el complejo volcánico Laguna del Maule, que como recién bien mencionaban, es un complejo volcánico que está actualmente en alerta técnica amarilla. Es un volcán binacional. Parte de ese volcán, a pesar de que la mayor parte de la laguna está en territorio chileno, hay uno de esos 32 centros eruptivos que hay alrededor de la laguna que está en territorio argentino, que es el Centro Barrancas, y se va a instrumentar ese volcán, y a lo largo de los próximos años vamos a ir instalando en conjunto con la provincia de Mendoza más equipamientos sobre el territorio argentino, y en aquellos volcanes que son binacionales, el Tupungatito, el San José, compartir la información con el Observatorio Vulcanológico de Chile, porque siempre decimos de que los volcanes no respetan las fronteras geográficas. Los volcanes es independientemente de eso y uno tiene que compartir esa información, coincidir con el mensaje que se envía desde ambos países, porque el peor escenario es que de Chile digan se viene una erupción y de Argentina digamos otra cosa. Entonces hay convenios firmados entre ambos países para que haya una interacción en pos de lo que es la gestión del riesgo volcánico. Total. Seba, está cambiando, ¿no?, el clima a nivel mundial y esto lo han dicho los científicos. ¿Qué sucede con los volcanes? ¿Hubo cambio dentro de ese cambio global? No necesariamente, o sea, no hay una afectación del cambio climático en la actividad volcánica. Sí, lo que puede haber es que por grandes erupciones puedan afectar la temperatura de la Tierra. Estamos hablando de erupciones de muy gran magnitud, no lo que necesariamente estamos acostumbrados con las erupciones que tal vez podemos ver de forma más seguida. Todo lo que vemos ahora de la actividad del volcán de España, ahora se volvió a activar el Kilauea en Hawái, es parte de la actividad normal del planeta Tierra. Que coincidan las erupciones no implica que los volcanes estén conectados, es una típica pregunta que nos hacen porque vemos las erupciones al mismo tiempo, o si los grandes terremotos pueden detonar erupciones. Eso es una discusión un poco más interesante, de que hay algunos casos en los que sí, hay otros en los que no. Pero todo esto es parte del funcionamiento normal del planeta Tierra. Simplemente somos que el ser humano va construyendo y va avanzando cada vez más sobre la montaña, y el volcán está ahí hace mucho más tiempo que nosotros. Y ahí es donde empieza a entrar el juego de la planificación territorial. Hoy día la problemática que hay en La Palma es que se construyó en zonas donde se sabía que podía ocurrir una erupción de estas características. Si no estuvieran las construcciones, no estaría esa población en riesgo. Siempre ahí, como recién mencionábamos, una cosa es el peligro volcánico. Un volcán puede ser muy peligroso, pero si está en mitad de la nada y no afecta en la población o a la infraestructura, no va a presentar un riesgo. Ahora, si hay población al lado del volcán o de forma muy cercana, eso ya sí presenta un riesgo volcánico. Hoy tenemos un ejemplo: se está construyendo un nuevo centro de esquí en la provincia de Mendoza, uno de los más modernos, a los pies del volcán Planchón Peteroa, un volcán activo que tenía su última erupción en el año 2018-2019. Eso es población que se está exponiendo a este tipo de fenómenos y que hay que prepararse o tener planes de contingencia para poder tener una respuesta en caso de que una erupción ocurra. Bien, y esos planes de contingencia, ¿quiénes nos podrían asesorar? Digo, me imagino que hay gente capacitada para decir, bueno, a ver, si ustedes van a hacer algo acá, como sucedió con lo que estás diciendo, tienen que tener en cuenta que hay un volcán cerca y puede pasar esto y ustedes tienen que hacer lo otro. ¿Quiénes son los que aconsejan? Existe a nivel nacional una ley desde el año 2016 que crea nuestro Sistema de Gestión Integral de Riesgo, o SINAGIR, que es el que nuclea todas las administraciones de gestión de riesgo a nivel nacional, provincial y municipal. Bien. En el caso de Argentina somos un país federal, entonces cada municipio tiene la autonomía sobre sus defensas civiles, y a su vez sus defensas civiles dependen del gobierno provincial, quien dictamina lo que es el plan de gestión de riesgo a nivel de la provincia. En el caso de los volcanes, el SEGEMAR está trabajando y presentando en estas próximas semanas un proyecto al gobierno de la provincia de Mendoza para avanzar en la instrumentación de estos volcanes, para el monitoreo, como te comentaba, en la revisión de todos estos planes de contingencia y de preparación, y en las medidas de prevención. La gente tiene una muy baja percepción de que hay volcanes activos en la provincia. Eso es algo que hay que trabajarlo cuando estamos ahora en tiempos de calma, no cuando ocurre la erupción como ahora vemos que salimos corriendo. Solemos ser hijos del rigor, siempre salimos en la emergencia. No, y se trabaja en los tiempos de calma. Sí. Y Seba y Raúl, digo, nosotros arrancamos el programa con esto, de decir, bueno, a ver,
necesitamos visibilizar este tema, necesitamos difundir también para que los mendocinos tomen conciencia de que, bueno, hay 8 volcanes activos, que puede suceder. El tema es, ¿qué hacemos? El tema es, ¿estamos preparados? Sí, lo que mencionaba recién de que es muy Sí, Raúl. importante, lógicamente, bueno, nosotros tenemos cierta ventaja que nuestros volcanes más explosivos están en zonas menos pobladas. Sigo insistiendo que tenemos que ver un plan de contingencia específico que hacemos cuando vengan las cenizas, ¿no es cierto? Sí. Insisto, esto no es para asustar a nadie, es No, no, simplemente no. para ir tomando conciencia y para visibilizar también esto. ver que, ¿por qué? Recién mencionábamos la erupción del Chaitén Ujú. en Chile. Bueno, Chile invierte mucho dinero en tema de la gestión del riesgo, especialmente volcánico, porque Chile tiene una enorme cantidad de volcanes activos. Sin embargo, cuando el hecho se produce, a veces hay aspectos que no se han tenido en cuenta. Por eso yo creo que estos planes de contingencia tienen que ser interdisciplinarios. En Chaitén fue un ejemplo muy claro de que se trabajó mucho algunos aspectos técnicos, mapas de riesgo, que tienen que estar, son fundamentales, es la base, ¿no es cierto?, por un plan de contingencia, pero no se consideran otros aspectos, como por ejemplo, qué hacíamos con las mascotas. O sea, cuando se produjo la erupción, se evacuó hacia Puerto Montt, ¿no es cierto?, hacia otras ciudades, pero bueno, pero nadie tuvo en cuenta en el plan qué hacemos con las mascotas, el perro, gato, ¿no es cierto? Bueno, se los abandonó. Entonces, ¿qué pasó entre las mascotas? Hubo actividades de canibalismo, lógicamente tenían que sobrevivir. Después, no hubo todo un plan de trabajo de qué hacemos desde el punto de vista con la persona que no quiere dejar su casa en un plan de evacuación. Eso lo estamos viendo en La Palma, en algunos casos muy poco, pero en Chile ocurrió. ¿Qué hacemos con la gente? Y bueno, y hay gente, y es normal, y esto es en cualquier situación de riesgo o de peligro se ve, que la gente no quiere dejar sus pertenencias, su casa. Entonces, hay que preparar a las fuerzas que van públicas o a quien se encarga, ¿no es cierto?, del proceso de evacuación, ante estos casos que la persona se resiste. Y no se supo en algunos casos qué hacer. Entonces, creo que estos planes de contingencia, insisto, el monitoreo, más el plan de contingencia, frente a la información técnica que del peligro volcánico nos afectan. En este caso, fundamentalmente va a ser el tema cenizas, ¿no es cierto? Más allá de que algunas zonas cercanas al volcán podrán ser afectadas por nubes piroclásticas, posiblemente, o coladas de lava. Lava hay que no. trabajar. Lava lo descartamos. Cerca de los conos sí. Se produce. Pero hay que trabajar desde el punto de vista interdisciplinario. Porque si no, ahí quedan espacios sin considerar, sin tratar, y es donde el peligro convertido en riesgo es por donde nos ataca más fuertemente y nos hace ver las debilidades que tuvimos al no considerar algunos aspectos. Creo que estos fenómenos, esto que estamos hablando, que pasó en Chaitén, que pasó en la Patagonia, ¿no es cierto?, son experiencias que hay que ir tomando. Está muy interesante que se hagan convenios entre distintas instituciones. Creo que tendrían que ser mayor cantidad las instituciones convocadas para estos planes de contingencia y, insisto, trabajar en forma interdisciplinaria y concientizando a la gente con datos, ¿no es cierto?, concretos, reales y con realidades y cómo trabajar. Hoy, por ejemplo, perdón, hoy escuché esta mañana, leí en realidad, una gran discusión que hacemos con las cenizas en La Palma. Algunos estaban recomendando regar, limpiarlas con agua, los techos que tienen ceniza. Otros decían, no, bárrenlas, porque si las mojan, absorbe la humedad y es mayor la cantidad del peso sobre el techo que se puede derrumbar. Entonces, no había bien una información clara, ¿qué hacemos con la ceniza? Y estamos hablando de una erupción que es más bien efusiva que explosiva. Imaginémonos estas explosiones, como hemos estado hablando de Quizapu o de las chilenas, que emiten mucha más cantidad y nos va a llegar mucha más cantidad. Y esto no lo estamos diciendo porque pensemos que va a ocurrir. Tenemos datos precisos. Por ejemplo, hay cenizas de volcanes muy cerca de la ciudad de Mendoza, de erupciones muy antiguas, pero están. O sea, que han llegado. Cacheuta, Carrizal, Chacras de Coria. Hay cenizas de erupciones muy antiguas, pero llegaron. O sea,
Y en el tema de volcanes hay algo que lo que ocurrió puede volver a ocurrir. Y entonces eso es parte de la concientización basada en información técnica. Y trabajar interdisciplinariamente. Yo creo que ahí es el éxito de todos estos planes que, insisto, no son para asustar, sino para concientizar, educar y estar preparado en épocas de calma. Sí, para proyectarlo cuando más venga tranquilo. Pero digo, y está bueno también porque hay tan poca información. Digo, si mañana sucediese algo, ¿no? Aquí en nuestra provincia y hay cenizas, nadie sabe cómo recurrir ni qué hacer. Digo, nosotros como sociedad no sabemos qué hacer. Y lo que vos dijiste recién, lo que pasaba en España, creo que sucedería lo mismo también acá en Argentina. Digo, hay poca información acerca de qué pasa, cómo reaccionar frente a esto. Y puede suceder lo que vos dijiste. Exacto. Hay relacionándolo con un problema de sismos, hace años vi un video de la ciudad de Nueva York, donde geólogos estaban trabajando sobre, estaban mapeando y descubriendo una cantidad de fallas en el subsuelo de la ciudad de Nueva York, muy importante y muy peligrosa. Lógico, el periodo de tiempo hace que el fenómeno tenga menor percepción y se olvide, inclusive hay generaciones que no lo vivieron. Entonces había una encuesta en la ciudad de Nueva York, ¿qué haría usted frente a la posibilidad de un sismo o un terremoto? Bien. Y el hecho de que haber fallas en el subsuelo es que han habido. Y las personas contestaban, pero usted me está tomando el pelo, me está cargando, eso es imposible que ocurra acá en Nueva York. Hasta que ocurre. Yo por ahí con los alumnos que son de primer año de la carrera, les digo, ustedes piensan que acá en Mendoza puede haber una erupción volcánica y están en una carrera que tiene que educar y concientizar en estos procesos, que es la carrera de geografía. Y nos dicen, no, acá nunca, ellos me contestan, acá nunca va a haber una erupción, nunca, o no tienen información de lo que ha ocurrido. Entonces ahí empezamos a trabajar en el entorno de nuestros alumnos para generar un efecto multiplicador. Total, y sobre todo una nueva generación, ¿no? que necesita. Claro, porque no lo han vivido. Y con los aluviones está pasando lo mismo, ¿no es cierto? Ahora este verano tuvimos una situación, pero hay jóvenes que están hoy entrando a la universidad y no han vivido un aluvión, por ejemplo, como el del 70, el del dique Frías. Y bueno, hay que ir trabajando. Esa parte. Le quiero preguntar a Seba, ¿no? Si hablamos de los volcanes activos acá en Argentina, ¿cuál sería el más peligroso? ¿Ubicado en dónde? Hoy día el volcán que mayor riesgo presenta para Argentina es el volcán Copahue en la provincia de Neuquén, es el que ocupa el puesto número 1 del ranking de volcanes activos elaborado por el CEGEMAR. Esto debido principalmente, no es un volcán que tenga grandes erupciones, pero tiene una población turística a los pies del volcán, a 8 kilómetros de distancia, en un volcán que constantemente está en actividad y también con un centro de esquí. Ellos conviven con el volcán día a día. Es donde muchas veces esto pasa la problemática también de la relación con los medios y los riesgos, de que él se viene de alerta roja, va a desaparecer el pueblo y dice, hay que evacuarlo. Si esa gente vive de esas actividades y tienen que aprender a convivir, y recién lo comentábamos bien, esto es muy importante, que el trabajo sea interdisciplinario y que además sea apropiado por la sociedad. La sociedad tiene que tomar toda esta preparación, todo este conocimiento como algo propio y no como algo impuesto. De alguna manera lo hemos realizado con el coronavirus. Nadie sabía qué era el coronavirus y hoy día todos ya estamos acostumbrados y lo hemos tomado como algo propio en nuestras familias, en nuestra preparación. Nos agarró por sorpresa. Y eso es un poco el objetivo que con los volcanes tenemos que llegar o obtener. Que la gente tome conciencia de esto y lo tome como algo propio y no por un motivo de asustarse, sino simplemente de estar preparado. Lo peor que uno puede hacer es el desconocimiento, porque el desconocimiento genera miedo, como decís vos. No sé qué tengo que hacer, me asusto tal vez ante una situación que no es un riesgo, salgo corriendo o intento hacer algo que no corresponde. Entonces es muy importante saberlo, poder llevar este conocimiento muy técnico, porque los geólogos hablamos raro y creemos que todo el mundo nos entiende, y después uno se da cuenta de yo vuelvo a mi casa, le comento esto a mis padres, Sí, vimos un flujo piroclástico y me ponen cara de qué me está hablando. Total. Seba, cuando nosotros hablamos de Copahue como uno de los volcanes por ahí más peligrosos, cuando nos referimos a peligroso, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué sucedería, no, si se llegase, no, a activar?
El volcán Copahue decimos que es un volcán, la peligrosidad se mide en base a los productos que emite un volcán, que puede Bien. ser desde la lava hasta la emisión de ceniza o flujos piroclásticos o lahares, y el riesgo es cómo esos peligros pueden impactar sobre eso. El volcán Copahue no es un volcán que tenga una gran explosividad como recién comentábamos del volcán Quija, porque son erupciones muy grandes, pero como hay gente tan cercana, hay gente turística que sube hasta el borde del cráter y se mete para sacarse fotos, está muy expuesta, entonces no hace falta una gran erupción para afectar o poner en riesgo la vida de esas personas. Tenemos otros volcanes, la Laguna del Maule, que es un ejemplo de un volcán muy explosivo, que ha tenido erupciones de gran magnitud, similares a las del Chaitén. En un momento se llegó a hablar de que podía ser un supervolcán. Hicieron una gran cantidad de estudios a través de un convenio entre Estados Unidos, Chile y Argentina, del cual participamos, y se llegó a la conclusión de que no era un supervolcán como Yellowstone, que no había que generar tal preocupación, pero que es un volcán que, si hiciera erupción, generaría una nube de ceniza, como recién comentamos, de muchos kilómetros de altura, ni punto de comparación con los de España, sino algo mucho más grande. No, sí, me imagino esto. Es fuerte, ¿no? Cuando uno escucha, porque uno piensa y naturaliza que no va a suceder nunca, ¿no? Y esto es un poco lo que hablábamos, ¿no? Y por ahí mucha gente está mirando este programa y dice, bueno, hablamos de volcanes, ¿no? Será mucho más adelante. Seba, si esta noche vamos a hablar, no sé, Copahue, o vamos a hablar aquí en Mendoza, ¿nos agarra muy en bolas? Digo, a la sociedad, No. a los científicos, a los... ¿En qué sentido de que, o sea, la respuesta es esa es sí y no? No por una cuestión de que hoy día muchos o gran parte de los volcanes más importantes están monitoreados. Entonces, Bien. vos no te enterarías de la erupción con la nube de ceniza encima llegando a la ciudad de Mendoza, sino que lo sabrías con meses o semanas de anticipación, porque hay niveles de alerta técnico que le irían avisando a las autoridades: hay que empezar a poner el ojo, hay que empezar a prepararnos. Hoy día lo tenemos con un volcán. El Laguna del Maule está en alerta técnica amarilla, que hace que hoy día haya que avanzar en la revisión de los planes de contingencia, en los mapas de peligro volcánico, en el monitoreo. Ahora, ¿estamos preparados como sociedad? Sin lugar a dudas que no. Hay que trabajarlo, y eso es algo que lleva mucho tiempo. No es algo de la noche a la mañana, es algo que hay que tomar conciencia e iniciar. La realidad esa es como la educación. Son cosas que se cambian con el largo plazo, pero no hay que mirar para el costado, sino que hay que encarar el problema por el toro, por las astas, como se dice. Del 1 al 10, si tuvieras que calificar, ¿cómo estamos Yo creo preparados? que hoy día estaríamos entre un 7 y un 8. No quiero ser ni pesimista ni extremadamente optimista en el hecho de decir, mirá, somos el país mejor preparado respecto a las emergencias volcánicas. Creo que se ha tomado mucha conciencia desde los organismos responsables, que se ha tomado mucha conciencia desde las autoridades políticas, que antes hoy día tal vez es un tema que no estaba tan en boca en la discusión y hoy día está mucho más visibilizado. Nos hace falta igualmente mucho trabajo, ya que hay muchas otras problemáticas también. Sería muy fácil victimizarnos cuando la realidad es que hay también un montón de otros fenómenos a los cuales hay que prestarle atención. Y me voy acá a nuestra provincia, acá en Mendoza. ¿Cómo estamos acá? Yo creo que a raíz de la última erupción del Planchón Peteroa se tomó bastante conciencia. En la última erupción del Planchón, que fue una erupción pequeña, generó el Comité de Emergencias Municipal, nos reunimos en la localidad, empezamos a trabajar, la ceniza no llegó hasta la localidad, fue una erupción pequeña, se evacuó a la gente de gendarmería que estaba cercana al volcán. Sin embargo, hubo muchas poblaciones rurales que se vieron afectadas por la ceniza volcánica y no supimos dar respuesta, porque no es lo mismo dirigirte a alguien que tiene un celular con WhatsApp y que puede entrar a la página de internet o que lo lee por Twitter de alerta, a las poblaciones rurales que tal vez tienen una comunicación más por radio. La vulnerabilidad de esas comunidades varía mucho dependiendo de dónde genere el impacto la erupción. Entonces vos me decís, ¿cómo no fue? Y tal vez te tengo que decir, tenemos un 7 o un 8 en cuanto a respuesta. Bien. Jamás diría que tenemos el 100% porque uno nunca termina de trabajar en todo este tipo de situaciones. Pero creo que hoy día estamos muchísimo mejor preparados que años anteriores, como fue, por ejemplo, tal vez la erupción del 91 del Planchón Peteroa. Entonces, hay que continuar trabajando en otras localidades. No también estamos muy acostumbrados a trabajar en Malargüe, que es donde hemos tenido más actividad. Ahora, si el Tupungatito se reactivara y hay que trabajar en Mendoza capital,
o en la zona de Tunuyán, verdaderamente no hemos hecho ese trabajo. Y esto es algo en lo que pretendemos, al menos desde el GEMAR, empezar a avanzar y a trabajar con las autoridades locales en visualizar esto y comenzar a prepararnos para, ojalá que no suceda nunca, pero si sucede, saber qué es lo que hay que hacer. Si nosotros en la Universidad de Cuyo, que es la institución a la que yo pertenezco, venimos trabajando también, y el trabajo que más nos hemos, un poco referido a lo que se acaba de decir, hemos estado realizando, hemos estado identificando depósitos que han dejado erupciones explosivas en el pasado y conociendo tanto la edad como del volcán que han provenido. Entonces hemos hecho un mapeo, tenemos un mapeo de todas estas erupciones y efectivamente Malargüe es un poco el centro que ha sido más, o el departamento más afectado históricamente, pero también, como dije más anteriormente, hemos encontrado depósitos en zona de San Carlos, hemos encontrado en zona de Tunuyán, zona de Carrizal, Chacras de Coria, Cacheuta, Río Mendoza, que vienen justamente del Tupungatito. Entonces, todos estos trabajos, insisto, nos permiten ir conociendo qué volcanes realmente nos pueden llegar a afectar o nos han afectado en algún momento. Nosotros el trabajo que hicimos, por ejemplo, en Malargüe, encontramos depósitos dentro de la caverna de las Brujas, depósitos de cenizas volcánicas estratificadas, o sea, de distintas edades, unas sobre otras, y encontramos erupciones todas dentro de los últimos 10.000 años, y que unas provenían del Quizapu y otras provenían del Descabezado y otras provenían de la Laguna del Maule. O sea que son centros que están realmente activos, que han dejado su impronta en el relieve, en el ambiente, sí. Y bueno, y que va a seguir ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que el monitoreo más el conocimiento que realmente qué volcán nos afecta es importante. Justamente, y esto un poco se lo comento al colega, ¿no es cierto? Sí. Uno de los trabajos que acabamos de terminar en el Pehuenche, porque ahí va lo que se mencionaba recién, hay que planificar también, conociendo el peligro, conociendo el riesgo. Bueno, Pehuenche se pavimentó, se abrió como un paso internacional alternativo al Libertadores, muy interesante porque de menor altura, ¿no es cierto?, nos comunica con el sur de Chile rápidamente, y en algún momento se empezó a trabajar dónde colocar la aduana, por ejemplo, dónde colocar, ¿no es cierto?, algunos tipos de infraestructura. Bueno, empezamos a trabajar en este sentido, ver qué erupciones o qué volcanes habían afectado la zona de Pehuenche, y hasta el momento, esto nunca hay que ser absoluto, ¿no? Hasta el momento no hemos encontrado ningún depósito del planchón Peteroa dentro del Pehuenche. Ah, mire. Todas vienen Maule, Quizapu, Descabezado y algunas que todavía no tenemos mucha seguridad. Porque estos son estudios que se hacen, ¿no es cierto?, de químicas, de dataciones, que a veces en la Argentina es difícil. Hay que mandar las muestras o hacer los estudios a otros países. Entonces vamos avanzando y vamos como armando, ¿no es cierto?, quiénes son los que nos pueden afectar o que nos han afectado en mayor frecuencia. Y bueno, y es un poco con el monitoreo más una planificación que tome en cuenta esta variable, es lo que se intenta, ¿no es cierto?, lograr para no agarrar o no tomarnos desprevenidos o no agarrar a la población desprevenida. Lo que pasa es que también en esto hay que ser realista. Cuando uno habla de planificación, juegan muchos intereses. A lo mejor nosotros no tenemos tanto el problema por este aislamiento que tenemos los volcanes, pero lo vemos en Canarias, donde yo escuché un técnico del Observatorio Vulcanológico de Canarias, donde uno lee, hay 700 casas destruidas. ¿Qué pasó cuando hay un observatorio vulcanológico? Lo que pasa es que, decía el colega, nunca nos escuchaban, o si nos escucharan, igual instalaron la casa donde no debían. ¿Por qué? Porque hay otros intereses, ¿no es cierto? Mobiliarios o lo que sea. Entonces, bueno, es ahí donde hay que trabajar interdisciplinariamente, pero también acompañarse con algunos aspectos legales, ¿no es cierto?, de control, para que realmente todo este trabajo no quede en vano. No, y sumemos también un poquito esto de difundir, ¿no? Me refiero a todos lados, en las escuelas, en las universidades, ¿no? Nosotros como medio también difundir acerca de esto, ¿no? De lo que tiene que ver con los volcanes. Por eso le agradecí cuando empezamos este espacio que nos da a los dos
de poder hablar de esto y es una forma de concientizar y difundir un tema que... Porque el mundo de por sí está muy raro y uno no sabe cuándo puede suceder algo, ¿no? Sí, pero el colega dijo algo que es muy cierto. Sí. Esto es algo natural, o sea, es Algo algo que que tiene que ocurre, suceder. es algo que va a seguir ocurriendo, ocurrido, y es propio de la dinámica de nuestro planeta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que estar preparados. Totalmente. Seba, te quiero agradecer, sí, por el programa de hoy. La idea es justamente hablar de volcanes a nivel nacional y también a nivel provincial, qué sucede con los que están activos. Así que desde ya, muchísimas gracias por esta charla y seguramente te vamos a convocar más adelante. Para mí ha sido un verdadero gusto, la verdad que lo pasé muy bien. Me alegra mucho, como recién decíamos, que podamos hablar de estos temas en los medios. Es muy importante y cuenten con nosotros siempre que requieren información y saber qué es lo que está sucediendo de forma actualizada, porque por suerte hoy día contamos con un observatorio vulcanológico a nivel nacional que nos permite generar estas alertas y mantener informado a la población. Así que ha sido un verdadero gusto. Gracias, Seba, muchísimas gracias. Gracias, Raúl, también No, por estar gracias a aquí ustedes. esta noche. Sabe un montón, Raúl, ¿eh? ¿Cómo? Lo descubrimos aquí esta noche, No Culpes. La Virgen de No Culpes. ¿De qué no entendí? De acá, del programa, digo. Ah. El programa, debutó en el programa, eso le Sí, digo. no, por supuesto. Bienvenido, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Seguramente que nos vamos a convocar también, Cuando porque quiera. vamos a seguir hablando de estos temas, nos parece súper interesante, porque bueno, en Mendoza los hay.